Para este primer ejemplo de conexión con bases de datos desde Java, hemos preparado un ejemplo en el que simplemente conectamos con una base de datos de MySQL, pero no realizamos ninguna otra operación. Simplemente sirve como ejemplo de iniciación a aplicaciones que conectan con bases de datos, a configurar el driver, a probar, a añadirlo al ClassPath de la aplicación, etcétera. Simplemente como calentamiento. Para eso hemos creado un proyecto, le hemos llamado Hola SQL, y lo primero que he hecho ha sido configurar el build path y añadir el conector de Java que podemos bajar desde la página web de MySQL. La manera de añadirlo es... Voy a quitarlo y lo hacemos... Bueno, la forma de añadirlo, bien lo bajamos, lo copiamos a una carpeta en el ordenador y lo añadimos como jar externo. Buscamos la librería, en este caso la tengo aquí con otras cuantas que puedo usar para otros proyectos, y la seleccionamos. De esa manera podremos utilizar pues todas las clases que necesitamos para trabajar, en este caso con MySQL y el conector, el driver de conexión de JDBC de Java. Una vez que hemos hecho eso, podemos empezar a trabajar. He preparado dos clases, ya que es un ejemplo de introducción, pues no he querido dejarlo simplemente en ver cómo conectar, sino que le he dado un poco toque de aplicación. De manera que me ha quedado algo como esto. He hecho una aplicación que sea una ventana, que podría tener aquí cualquier formulario, cualquier tipo de acción, bueno, cualquier cosa que pudiéramos añadir. Y lo que he hecho ha sido implementar el típico modelo conexión-desconexión, en el que podemos conectar introduciendo aquí los datos de conexión con MySQL. Y nos comprueba que la conexión es correcta. Y además podemos desconectar de la base de datos y volver a conectar. En el caso de que nos confundamos, nos mostrará un mensaje de error. De esa manera podemos utilizar esto como modelo para cualquier tipo de aplicación que utilicemos conectando con bases de datos, y se ajusta a este funcionamiento. Para eso, lo principal, bueno, he creado un JDialog, un diálogo de conexión, que es esa ventana emergente que nos pide los datos. Para ello he creado una ventana con, bueno, una ventana simple con 3 cajas de texto y 2 botones. Y he añadido 3 atributos para almacenar la información que el usuario escriba en las cajas, y un cuarto atributo de un tipo enumerado que yo he creado, que se llama aceptar o cancelar, que almacenará la acción que el usuario ha realizado, bien si ha pulsado el botón de aceptar o el de cancelar. De manera que si el usuario pulsa en el botón aceptar, el botón de OK, lo que haremos será este método que tengo aquí. Recogeré los datos del formulario. Cuidado en el caso de la caja de texto con la contraseña, porque no es un JText field, sino es un JText password, que podemos encontrar aquí. Perdón, un JPassword field. Entonces, la manera de obtener la contraseña no es directamente con getText, sino que se obtiene con getPassword, que devuelve un vector de caracteres y lo paso a una cadena para almacenarlo. Almaceno que la acción realizada ha sido aceptar y dejo de mostrar el formulario en la ventana, de manera que se cerrará la ventana. Si el usuario pulsa en cancelar, almacenaré la acción que ha pulsado el usuario, no almacenaré la información puesto que ha decidido cancelar, y cerraré el formulario. Aquí 3 métodos, 3 getters para recoger la información del formulario. Una vez que el usuario ha pulsado OK, el formulario se cerrará, y desde la ventana principal o desde la aplicación principal recogeré los datos que he introducido, que previamente he guardado en los atributos de esta clase. Y por último, otro método, a modo del método showDialog típico que se suele utilizar en Java, pues he hecho un método mostrar diálogo, en el que lo que hago es mostrar la ventana y devolver la acción, de manera que cuando el usuario, cuando la ventana se muestre, llamaré a este método, que la hará visible, bloqueará la aplicación, puesto que esta ventana es una ventana modal, como podemos ver aquí, es un diálogo,
Cuando el usuario termine de rellenar, pulse a aceptar o cancelar y cierre la ventana, se devolverá la acción y podré comprobar si el usuario ha cerrado o ha aceptado o ha cancelado, y recoger o no los datos de los atributos. Como curiosidad, también hemos colocado la llamada a este método que nos permite colocar la ventana en el centro de la pantalla. Y además he configurado la ventana como operación, digamos, acción por defecto para el botón de la X. He utilizado la opción Do Nothing para que no sea posible cerrar la ventana desde ese método, desde ese botón, que el usuario tenga que aceptar o cancelar la conexión. El resto, bueno, el resto es el código que el diseñador de Eclipse genera, y bueno, la forma de hacer modal la ventana para que se bloquee la aplicación en espera de que el usuario rellene los datos. Desde el programa principal, lo que haremos, bueno, es una ventana de aplicación que crea Java. Todo esto está generado por Java. Aquí me he creado una variable connection de SQL, de JDBC, con donde almacenaré el estado de la conexión, el constructor por defecto que crea la ventana. Y aquí he creado, bueno, como hemos visto antes, he creado un menú de opciones aquí arriba con dos opciones que he programado en estos métodos, en conectar y desconectar. A la hora de conectar, creo un objeto de tipo diálogo de conexión del que hemos hablado anteriormente, y con este método lanzo la ventana, y cuando ésta se cierre, bien por haber aceptado el usuario o cancelado, devolveré la operación que ha realizado. Si ha cancelado, saldré, puesto que no quiere conectar. Si no, recogeré los datos de la ventana. Esta ventana, aunque no esté mostrada, aunque se haya cerrado, el objeto sigue existiendo, por lo tanto puedo recoger sus atributos. Es un objeto normal que simplemente tiene la capacidad de mostrar una ventana o no, pero el objeto no muere al cerrar la ventana. De manera que puedo recoger los datos, puedo cargar el driver de JDBC para MySQL cuyo jar ya he importado el proyecto. Con este método getConnection conectaré con la base de datos de MySQL, protocolo JDBC contra MySQL, seguido del servidor, el puerto, por defecto es el 3306, con lo cual no lo he puesto fijo en el código, pero bueno, podríamos definir alguna constante o algo así, el usuario y la contraseña que haya metido el usuario. Si este método se ejecuta correctamente, habremos conectado y tendremos aquí la instancia de la conexión, con la que a partir de entonces podremos introducir datos, lanzar consultas, etcétera, que aquí no realizamos. Si todo va bien, mostraré un mensaje, invertiré el estado de los botones. En caso de que haya cualquier error, bien porque el driver no se ha encontrado, un fallo de SQL a la hora de conectar, o cualquier otro tipo de fallo de conexión con este, digamos, recurso externo que es la base de datos, saltaría cualquiera de estas 4 excepciones y podría mostrar en este caso pues los mensajes oportunos. Por otra parte, si el usuario decide desconectar, lo que será llamar al método close, cerrar la conexión, liberar los recursos, liberar el objeto y mostrar un mensaje oportuno, mostrar un mensaje oportuno e invertir el estado de los botones. Si el usuario decide salir de la aplicación, simplemente desconecto y luego fuerzo el cierre con esta llamada. De esta manera tenemos una aplicación muy sencilla que simplemente sirve como calentamiento, como prueba de que todo está ok, es decir, mi aplicación Java, mi driver y mi aplicación de MySQL pueden trabajar juntas, no hay ningún problema, están funcionando, y a partir de aquí es darle más forma a la aplicación y realizar más operaciones. En ese caso, más adelante veremos otros vídeos donde podremos introducir datos, realizar consultas, eliminar, modificar, trabajar con transacciones, etcétera.